That's why I was saying, okay, how do we introduce us? So, good morning. Buenos días a todo el mundo. Bienvenidos al itinerario parlamentario del IGF 2025. Yo soy Andy Richardson de la Unión Interparlamentaria y para esta apertura tenemos al señor Sigmund Gjelsvik, que es miembro del Parlamento de Noruega y es además el presidente del Comité Permanente de Transportes y Comunicaciones, y el señor Chengetai Masango, responsable de la Secretaría del IGF. Quisiera invitar ahora al señor Gjelsvik a dirigirse a nosotros con sus palabras de apertura. Muchísimas gracias, distinguidos colegas y miembros del Parlamento, señoras y señores. Es un gran placer poder darles la bienvenida a la 7ª edición del itinerario parlamentario del IGF 2025. Aquí en la bella Lillestrøm de Noruega, que además es mi ciudad natal. Este año celebramos un hito importante. Es el 20º aniversario del IGF y es un honor poder reunirnos aquí con este tema tan ambicioso de la construcción de la gobernanza digital todos juntos. Como parlamentarios, nos encontramos en un punto de intersección entre la política, la tecnología y la sociedad. La edad digital nos presenta tanto oportunidades como retos complejos. Desde la salvaguarda de las instituciones democráticas contra la información errónea en línea, también la protección de las comunidades vulnerables en el espacio digital, nuestra función a la hora de dar forma a las políticas digitales basadas en los derechos nunca antes ha sido tan vital. Yo mismo he participado ya 2 veces en el IGF, tanto como ministro para la digitalización y la última vez en el itinerario parlamentario como presidente del Comité Permanente de Noruega en Transportes y Comunicaciones. A partir de mi experiencia, este tipo de foro que nos permite reunirnos con compañeros y otras partes interesadas es muy útil. Hoy y mañana, este itinerario parlamentario será una plataforma dinámica para el diálogo. Nos permitirá aprender y colaborar. Juntos, entre otras cosas, podremos explorar cómo luchar contra la información errónea disponible en línea y la desinformación, defendiendo a la vez la libertad de expresión, y también cómo establecer un equilibrio entre la ciberseguridad y los derechos humanos y cómo proteger a los niños y a los grupos marginados contra los efectos nocivos en línea y cómo prosperar una cooperación digital con significado entre regiones y sectores. El programa de este año es rico y diverso. Escucharemos las voces de diferentes partes interesadas, de parlamentarios, de la sociedad civil, del sector privado, de la comunidad técnica y también de diferentes organizaciones internacionales.
Está diseñado para ser una conferencia interactiva, incluyente y orientada hacia la acción. Y los resultados de nuestros debates alimentarán un documento formal, un documento que va a informar a los parlamentos de todo el mundo y que además contribuirá al legado más amplio del IGF. Estamos especialmente agradecidos a nuestros coorganizadores, la Secretaría del IGF y la Unión Interparlamentaria, por su liderazgo, su compromiso con esta iniciativa tan importante. Ha sido un placer para nosotros en el Parlamento noruego poder trabajar con ellos. Y ahora, hablando del Parlamento noruego, el Storting, tengo muchas ganas ya de recibirles en nuestra recepción de esta tarde para poder mostrarles nuestro bello Parlamento, este edificio tan interesante. Aprovechemos esta oportunidad no solo para intercambiar ideas, sino también para forjar relaciones colaborativas y inspirar la acción. Una vez más, bienvenidos al IGF 2025. Construyamos la gobernanza digital todos juntos con propósito, con valentía y con unidad. Muchísimas gracias. Señor Basango, adelante. Gracias. Sus Excelencias, distinguidos miembros del Parlamento, compañeros, amigos, es un placer darles la bienvenida al itinerario parlamentario del 20º aniversario del IGF aquí en Lillestrøm. Antes de empezar, quisiera dar las gracias a la Unión Interparlamentaria por una fantástica colaboración en estos últimos 6 años. También gracias al Parlamento noruego por su dedicación a la hora de conformar un programa tan sólido y también a todos los miembros de parlamentos aquí presentes, tanto en Lillestrøm como en línea. Valoramos su contribución, ya que nos ayudan a darle forma a este futuro digital que todos buscamos. Esta es la 6ª edición del itinerario parlamentario y cada año la discusión se enriquece más, es más diverso y se conecta mucho más con las cuestiones digitales regionales. Me emociona enormemente poder dar la bienvenida a los nuevos parlamentarios de diferentes lugares del mundo y países como Lituania, Nepal, Estados Unidos, Zimbabue, Montenegro, España y Uruguay. Sus voces aportan energía renovada y diferentes perspectivas al diálogo global y nos alegra enormemente tenerles con nosotros aquí. La libertad de expresión es un valor muy arraigado en Noruega, uno que es una piedra angular de la sociedad. La defensa de la libertad de expresión también da forma a cómo enfocamos la gobernanza digital. Como miembros del Parlamento, ustedes ocupan un lugar único para dar forma a las políticas, a las leyes que guían al pueblo hacia un equilibrio, ya que navegan este equilibrio entre asegurar la seguridad y la defensa de los derechos humanos fundamentales. Su participación nos permite superar las brechas entre el diálogo global y las acciones nacionales. Ha sido alentador ver cómo el impulso ha crecido. Tenemos más parlamentarios participando en diferentes grupos regionales en África, en América Latina, en Asia Pacífica. Y este es el liderazgo local que nos aporta los principios que abordamos aquí en estos foros y que además da vida a ello. Continuemos con este progreso, continuemos trabajando juntos, aprendiendo los unos de los otros para hacer que la gobernanza digital que tenga más respuesta, capacidad de respuesta y esté mucho más arraigado en nuestros valores compartidos. Y esto nos lleva al itinerario parlamentario y el documento que queremos producir. Les deseo a todos unas conversaciones muy ricas que puedan establecer nuevas relaciones y resultados muy concretos. Sus voces importan aquí y más allá. Muchas gracias. Thank you very much.
Muchísimas gracias. En nombre de la Unión Interparlamentaria y su presidencia, quiero dar la bienvenida a todos los miembros del Parlamento que están aquí y también gracias a nuestros anfitriones aquí en el Parlamento de Noruega y nuestros socios en la Secretaría del IGF, con quien hemos colaborado de manera muy estrecha para organizar este evento. Y como ya se ha observado, esta es la sexta edición del itinerario parlamentario y cada año la integración es más profunda entre lo que está ocurriendo en los parlamentos y lo que está pasando en la comunidad multipartita del IGF. Y esto refleja las diferentes cuestiones digitales y lo importantes que son para los parlamentarios, ya que este es el lugar donde se forman los marcos legislativos y se ejerce el trabajo de supervisión. La importancia de Internet, la importancia de datos y además así la emergencia de la inteligencia artificial aporta numerosos beneficios, pero también riesgos y amenazas a la confianza pública en los procesos electorales y otros procesos. Y por lo tanto, ustedes tienen que gestionar estos riesgos por una parte y asegurarse de que los beneficios de las tecnologías emergentes puedan ser compartidos por todos. Este es un tema que nosotros en la Unión Interparlamentaria nos tomamos muy en serio. En el 2024, en octubre, aprobamos una resolución sobre el impacto de la inteligencia artificial en la democracia, en los derechos humanos y el imperio de la ley. Y ahora estamos implementando un nuevo programa de trabajo centrado en la inteligencia artificial y la democracia. Algo que hemos intentado hacer es darle seguimiento a las acciones que se están desarrollando en diferentes parlamentos del mundo en relación con la inteligencia artificial y esto lo actualizamos todos los meses. Informamos de acciones en 37 parlamentos en relación con la inteligencia artificial, ya sea investigaciones de comité, legislación propuesta o producción de informes o otras medidas. Estoy segura de que hay muchos otros también y vamos a escuchar con atención a ustedes esta semana para aprender qué es lo que están haciendo ustedes en sus parlamentos. Además de escuchar los debates, yo mismo y mis compañeros de la Unión Interparlamentaria intentaremos conversar de manera individual con ustedes para ver qué están haciendo en sus parlamentos. Adi se puede poner de pie, aquí está al fondo de la sala. Ella y yo mismo intentaremos hablar con ustedes. Entonces, si le hacemos preguntas, por favor, dedíquenos unos minutos de su tiempo y háblenos acerca de su trabajo en sus parlamentos. Bien. Ahora vamos a concluir la sesión de apertura aquí en Estudio N para deseándoles una calurosa bienvenida. Tenemos a su disposición interpretación en inglés, francés y español. Si alguien desea escuchar en esos idiomas y hablar en esos idiomas también. Habrá diferentes sesiones esta mañana en esta sala para el itinerario parlamentario y por la tarde nos pasaremos a la sala plenaria y esto se lo explicaremos un poquito más tarde. Bien, pues muchísimas gracias, bienvenidos y ahora voy a invitar al moderador y a los panelistas de la siguiente, de la primera sesión del itinerario parlamentario que se titula El engaño digital, el impacto social de la desinformación y la información errónea en línea. Les invito al podio y pasaremos ya directamente a nuestras deliberaciones. Gracias.
Buenos días. Qué bien estar aquí con todos ustedes. Yo soy Charlotte Scatton, asesora principal sobre integridad de la información del Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas de Nueva York. Bienvenidos a esta sesión organizado por la DESA, por nuestros anfitriones, Storting, y por la Unión Interparlamentaria. Y también bienvenidos a todos los que se han conectado remotamente. Queremos abordar las oportunidades y los retos que nos proporciona el entorno digital. La sesión de hoy se centrará en los impactos en la sociedad de la desinformación y la información errónea en línea. Nuestros panelistas nos ofrecerán un resumen de la situación actual, de las tendencias emergentes y los mecanismos mediante los cuales se propaga el contenido dañino en línea y las respuestas políticas. Y tenemos a su disposición interpretación al inglés y al francés y al español. Bien, quisiera que los panelistas respondan en 6 minutos, 7 minutos a mis preguntas y después tendremos un debate abierto. Y mi compañera Celine me ayudará a coordinar las intervenciones en línea. Y quisiera también que cada panelista concluya con un mensaje de conclusión al final. Tenemos un panel excelente de oradores en línea. Tenemos, aunque todavía no les puedo ver, tenemos a Lindsay Gorman, que es la directora del programa tecnológico del German Marshall Fund. También tenemos a Delua Yaugubi, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo de Argelia. Takeshi Toshiaki, de la Asociación de Proveedores de Internet de Japón. También tenemos a Dominique Haziel-Massieu, de la W3C. Y Camille Grenier, que es directora ejecutiva del Foro sobre Información y Democracia. Y por último, pero no por ello menos importante, a Marjorie Boucher, consultora de la seguridad de periodistas en la UNESCO. Para empezar este debate, voy a realizar unos comentarios breves para proporcionar un contexto. Hace un año, mañana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó los principios globales para la integridad de la información. Este marco multipartito para la acción tomó forma para abordar los riesgos hacia la integridad del ecosistema de la información. Estos riesgos incluyen información errónea, desinformación, mensajes de odio, supresión de los medios de comunicación y falta de acceso a información fiable. Todo esto mina los derechos humanos. Si añadimos a todo esto tecnologías emergentes y el ritmo con el que estos riesgos se están acelerando, vemos cómo el impacto se profundiza, especialmente en relación con los grupos vulnerables y marginados, y sobre todo durante tiempos de crisis y momentos societales importantes como las elecciones. En este panorama de rápido cambio, los principios globales de la ONU nos proporcionan un punto de referencia de cimiento y cuenta con 5 principios: la confianza social, la resiliencia, que comunidades resilientes que pueden defender o protegerse contra los riesgos a la integridad de la información, los principios de incentivos saludables. También queremos que la gente pueda controlar sus datos personales. Queremos medios de comunicación que expresen voces en los que se pueda confiar, libres, independientes y sin censura. Y también queremos apertura en relación con la transparencia y cómo funcionan los sistemas digitales. Todos los principios se basan en la libertad de expresión y los derechos humanos. Estos principios y las recomendaciones necesitan acción multipartita y hemos visto ya movimientos hacia aquí. Y hay mucho impulso e energía, diferentes partes interesadas, los gobiernos, el sector privado, los medios de comunicación, las comunidades locales, la sociedad civil, se están reuniendo para implementar los principios con soluciones relevantes. Y un ejemplo es la Iniciativa Global para la Integridad de la Información y el Cambio Climático. Esto está liderado por Brasil, por la ONU y por la UNESCO. Y mañana
podrán hablar con un panel diverso sobre cómo fortalecer la integridad de la información, preparándonos ya para la COP30. Y les invito a participar en este debate. Cami aquí moderará ese panel. La integridad de la información en la ONU avanza mediante los acuerdos digitales globales. Queremos asegurarnos de que los objetivos de desarrollo sostenible no se vean afectados por la falta de la mala información, digamos, la desinformación. La sesión de hoy va a explorar los temas que he mencionado brevemente, incluyendo el impacto de las tecnologías IA emergentes. Bien, pasando a las preguntas, entonces. Mi primera pregunta, que es para Lindsay Coburn, que no puedo ver, pero creo que está conectada remotamente. ¿Cómo alteran las tecnologías emergentes el entorno tecnológico y qué recomendaciones concretas puede ofrecernos sobre cómo implementar legislación que proteja los valores democráticos y los derechos humanos? Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Espero que me vean y que me escuchen. Sí, bueno, yo me estoy viendo, así que bien. Muchas gracias por invitarme. Me alegra estar con ustedes de manera digital y son preguntas muy puntuales y puedo comenzar por primero decir un poco sobre el impacto de la inteligencia artificial sobre la información y el ambiente. No será noticia para ustedes que la inteligencia artificial está cambiando el panorama delante de nuestros propios ojos y a veces ni nos damos cuenta. Y la capacidad de crear y los videos realistas, audios y también las imágenes, el contenido, texto que está completamente generado por la inteligencia artificial ha aumentado un montón y el impacto que tiene sobre la comunicación y la democracia. Y tampoco es sorpresa para ustedes. No comenzamos de un punto de partida muy bueno. O sea, el ambiente de información es muy contaminado, digamos, también antes de empezar con inteligencia artificial, así que aumenta la contaminación, la confusión, donde es muy difícil distinguir lo que son hechos reales y lo que es ficción. Y en el Marshall Fund hemos hecho investigaciones, análisis para rastrear las campañas de deepfake y en el 2024 hubo muchas elecciones a nivel global y vimos que había muchas deepfakes en todo el mundo, convirtiéndose en un factor importante en idioma inglés. Pero entonces estudiamos estas grandes campañas que obtuvieron mucha cobertura mediática y lo que descubrimos es que más de una tercera parte de ellos, de las acciones mediáticas, tenían deepfakes en algún nivel. Y sobre todo en torno a las elecciones globales. O sea, versiones falsas de los políticos, conversando con otros, campañas de audio, con recursos, con discursos falsos para cambiar los resultados de las elecciones. En un caso había un candidato que decía que querían aumentar los precios de las cervezas si ganaba él, y eso también fue falso. Y como en la Argentina, por ejemplo, hay candidatos que usaron inteligencia artificial para crear sus propios mensajes de maneras artísticas para participar de la campaña electoral. Y puede ser también aspectos importantes. Así que esto no es ciencia ficción, son hechos reales y la velocidad con la que o sea, las preocupaciones de deepfake y qué son, y ahora vemos que realmente está ocurriendo,
forman parte de nuestro mundo, hasta qué punto debemos preocuparnos. Y lo que estaba pasando quizás hace 2 años, cambiado con donde nos encontramos ahora, donde la investigación presenta lo que está pasando. Es un nanosegundo, pero igual el cambio es gigantesco. Entonces, no es simplemente el contenido generado por inteligencia artificial y el intento de engañar. También estamos viendo otro tipo de plataformas de inteligencia artificial con las que nos estamos comunicando, amigos artificiales o secretarios de trabajo de inteligencia artificial, y esto afecta el contenido, la información al que podemos tener acceso, y también la fiabilidad de la información. Y, por supuesto, para los negocios es muy importante juntar más y más información para para mejorar los modelos y los estados de vigilancia que estamos viendo en la China, por ejemplo, y en otras partes del mundo. Así que esas cosas las vamos a ver acelerando, van a ser más importantes en la vida moderna. Y estas herramientas van a tener más utilidad, y eso puede tener un impacto muy peligroso, no sobre los derechos humanos solamente, pero también a todo el ambiente de información. Así que, comenzando con eso, ¿qué podemos hacer? Parte de nuestro trabajo ha sido promover las ideas de innovación y adopción de tecnologías que reafirman los aspectos democráticos. Entonces, ¿qué son estos valores? Como la transparencia. Y nuestra idea es que debemos, por diseño, ser democráticos. Y hay que construir las tecnologías con valores democráticos como una base, porque si no, no pueden servirle a la democracia a nivel global tampoco. Y con las redes sociales nos dijeron que la gente se estaba conectando y por eso iba a tener un efecto democrático como tal. Pero vemos protestas en línea y no sé si logramos que vuelva Lindsay con nosotros. ¿Le damos la palabra a otro o esperamos un momento? Lindsay, si nos hablas, a lo mejor estás ahí. No. En ese caso, continuamos con otra persona y luego podemos volver a escuchar a Lindsay. Fue muy interesante lo que nos estaba diciendo. A ver, nos está escribiendo por la pantalla, parece. Oh. Parece que será el audio de ella quien nos aparece. Este es el uso diario de la inteligencia artificial, lo que estamos viendo aquí manifestado. No sé dónde estará hablando ella, pero alguien la escucha. Aunque nosotros no. Ella está comunicando con nosotros desde el más allá. But it's finishing with, but it was saying not what I was saying. Saying before. Okay. I see. So should I wait for her? Okay. So apparently. Al parecer, Lindsay le está hablando al público en línea, por eso estamos viendo en la pantalla
Pero parece que en cualquier momento vuelve con nosotros aquí también. Así que, por favor, un poco de paciencia. ¿Cuánto técnicos debemos esperar? 30 segundos. Bueno, entonces todos juntos vamos contando la cuenta regresiva. Respiren profundamente. Y a través de esta tecnología alucinante podemos mirar las pantallas y seguir lo que nos está diciendo. Esperemos unos segunditos y luego, sí, les prometo que va a haber tiempo para preguntas. Esto no es una pausa, digo 30 segundos, bueno, mini pausa. Pero si tarda más, creo que debemos darle la palabra a otra persona. Pero, a ver. I will continue. Okay, all right. So apparently. Yo sigo, parece que ella no vuelve con nosotros por ahora. Espero que sí, en algún momento sí, porque lo que iba a decir es que fue excelente lo que nos estaba diciendo, enfatizando cómo a una velocidad impresionante la tecnología nos está cambiando y se está cambiando. Y el uso de inteligencia artificial en forma de deepfakes y también el uso, sin embargo, también transparente y democrático en los procesos electorales es algo que nos gustaría escuchar un poco cuáles pueden ser las soluciones. Pero mientras tanto, vamos a pasar a mi amigo y colega Camille Grenier, la directora ejecutiva del Foro de Información y Democracia, y va a hablar del espacio democrático. Camille, ¿cuáles son las conclusiones principales del informe que cubre más de 3.000 fuentes? Adelante. Muchas gracias, queridos parlamentarios, colegas. Me alegra mucho volver al IGF. Y primero voy a decir un poco sobre el proceso, las metodologías y luego compartir algunas de las conclusiones. Estos son algunos de los foros del cual somos anfitriones e incluimos tanto políticos como... Bueno, parece que se está grabando. Es un honor. Entonces, nosotros trabajamos con 55 países y con políticas, con investigación y con soluciones. Así que Observatorio de Información y Democracia, vimos que teníamos, sí, mucha información, pero las plataformas, cuáles eran las dinámicas en cuanto a la información errónea y la desinformación, nos faltaban datos. Entonces, con un número que va en aumento en cuanto a las instituciones, necesitamos también tener estudios más profundos. Y el primer ciclo fue de 18 meses y fue un proceso de consultación con más de 400 partes consultadas en todo el mundo y logramos llegar a 3 grupos temáticos, uno en la inteligencia artificial, uno de uso de datos y otro la gobernanza. El informe es bastante extenso, así que no voy a presentar las 250 páginas, pero cubre 3.000 fuentes académicos de diferentes países y tiene casi 40 preguntas de investigación en 9 capítulos. Tenemos diferentes partes que vienen de los metainformes y tenemos un grupo en prioridades para el futuro y también todo esto está en nuestra página web, hemos mapeado también la investigación en todos los diferentes temas
y también hay una bibliografía completa en línea. Y no hace falta decirlo otra vez. En realidad, los estados deben promover y proteger los derechos humanos. Entonces, hay que diferenciar entre los objetivos normativos y los principios a nivel global y cómo se trasladan a la práctica, tanto a nivel de países como a niveles locales, y cómo fallan en ese sentido. Quiero decir, en concreto, que trabajar en contra de la información errónea y la desinformación quizás debe tener otras soluciones comparado con lo que estamos viendo. Y las empresas tecnológicas y los datos, las organizaciones, tan privadas como públicas, dependen. Y eso hace que las redes sociales son una meta deseable para promover la desinformación. Y tercero, la exclusión de los ecosistemas de información, tanto a nivel regional como a nivel global, puede llevar a discriminaciones dañinas y exclusión. 4, la transparencia y la responsabilidad. Eso es algo que también se ha mencionado cuando se hablaba de la democratización anteriormente, y es esencial mitigar el daño que se puede causar a través de la información errónea y la desinformación, y sobre todo auditoría independiente, y también asegurar que se incorporen múltiples partes. Y luego, los modelos de inteligencia artificial. Y lo que se necesita es una forma más sistemática de trabajar con la incorporación de nuevos modelos de lenguaje. Y hay insuficiente atención sobre cómo los niños aprenden sobre estos sistemas. Entonces, los resultados del proceso también mencionamos que hay que trabajar más en la investigación sobre la información errónea y la desinformación, porque hemos visto cómo la investigación enfoca más bien en Europa, en Estados Unidos. Necesitamos más investigación del mundo global como tal, y que sea multidimensional y que tome en cuenta la complejidad de los ecosistemas de información y las dimensiones políticas, sociales, económicas. Y hemos dicho muchas veces, como más de ustedes, más acceso a los datos también es importante. Entonces hay que establecer un marco para que periodistas y otros de la sociedad civil tengan acceso a los datos para saber exactamente qué es lo que realmente está pasando en los ecosistemas de información. Muchas gracias, Camille. Y muy excelente un montón de las cosas que mencionaste. Las empresas, las grandes empresas de tecnologías, como tienen un rol importante en el uso y el mal uso de la información. Y es muy importante que, claro, de fortalecer la investigación más allá de los países del occidente y los países de habla inglesa. Ese es un punto clave, que también la iniciativa de integridad global en cuanto a la información. Eso también se ha mencionado, los sistemas a nivel global. Si no han leído el informe, lo recomiendo. Es excelente. Muchísimas gracias. Yo creo que Lindsay ha vuelto con nosotros. ¿Me escuchas? Sí. Te perdimos un poco, pero
por la pantalla nos aparecía un poco de lo que nos estaba diciendo, pero no te podíamos ver. Ibas a hablar de algunas de las soluciones. ¿Podrías retomar un poco, un par de minutos con eso? Sí. Entonces, también en el chat voy a publicar aquí el informe que se presentan ahí. Nuestras ideas es del mes pasado el informe. Democracia informando a las tecnologías. Así que nuestra teoría es que estas tecnologías, los valores se deben incorporar desde el principio en las tecnologías. Y algunas de las cosas más importantes con los modelos actuales es que no reafirman los valores democráticos, pero sí lo positivo es que toda generación de tecnología es una oportunidad para crear algo diferente, para intentar otra cosa. No es una cosa estática, así que siempre tenemos esa nueva oportunidad de inventar cosas y hacerlo de manera diferente. Entonces, si lo empezamos al principio del proceso de desarrollo tecnológico, entonces para la nueva generación va a ser un apoyo a los valores democráticos. Y claro, las regulaciones sí juegan un rol, el aspecto político y la legislación sí, todos contribuyen a que el ecosistema tecnológico sea más democrático para apoyar y reforzar esos valores. Y entonces, en el informe hemos realizado 2 proyectos de innovación para reafirmar los valores democráticos, y el primero de innovación era para equipos de emprendedores, gente que trabaja con código, académicos y activistas de la sociedad civil, y en el contexto mexicano en torno a las elecciones para intentar crear nuevas tecnologías innovadoras. Entonces, con algunos prototipos muy interesantes, el próximo paso es construir una comunidad no solamente de emprendedores, pero también con los que puedan dar la financiación, inversores, órganos políticos que quieran hacer adelantar un poco este trabajo. Entonces vemos que hay cosas parecidas en todo el mundo. El mes pasado estuve en Alemania, en Leipzig, con Sprint, la nueva agencia de innovación de Alemania, y estaba en el jurado de una competencia para la inteligencia artificial que pueda combatir la información falsa. Y ahí había unas tecnológicas y soluciones alucinantes. Ninguno es la solución total, pero la innovación tiene que estar aquí también. Entonces se están realizando numerosos esfuerzos y lo que necesitamos por parte de la política es financiación de diferentes inversores, organizaciones filantrópicas, inversores en estas tecnologías. Y una de nuestras recomendaciones es crear becas de investigación para jóvenes investigadores que quieran construir estas tecnologías, ver si existe una ruta profesional para el desarrollo de estas tecnologías democráticas, en vez de simplemente pasar a trabajar para una de estas empresas tecnológicas de gran importancia. Entonces, puede haber innovación aquí en estos esfuerzos de interés público, y es aquí donde yo creo que los gobiernos, los grupos de incidencia pueden ayudar y crear un futuro profesional para los jóvenes que empiezan en este campo tecnológico, que quieren crear, incorporar los valores democráticos a las tecnologías. El segundo proyecto que desarrollamos fue la reafirmación de la democracia y las tecnologías que nos ayudan con ello, y esto también en el contexto de las elecciones de México. Colaboramos con 2 organizaciones de medios de la comunicación para crear un repositorio de imágenes autenticadas, y se sacaron numerosas fotos
en las elecciones el año pasado. Unas imágenes fantásticas de la ahora presidenta en diferentes lugares electorales y nos asociamos con diferentes empresas de tecnología para autentificar las imágenes y crear un repositorio de imágenes auténticas que no han sido manipuladas para que se pudieran utilizar en diferentes redes sociales. Y esto lo publicamos en línea, incluido en el chat el enlace. Y es el primer repositorio de este tipo en el que se incluyen estas imágenes electorales auténticas. Y también vimos cómo estas fotos fueron utilizadas en diferentes medios de comunicación, como la de Canadá, por ejemplo. Y todos venían estas imágenes con el logotipo de imagen autentificada. O sea que poco a poco estos proyectos pilotos se están desarrollando y nos pueden ayudar a tomar este paso adicional hacia una tecnología que reafirme la democracia y los valores democráticos. Por ejemplo, en este ejemplo de las imágenes auténticas, pues esto fomenta la transparencia. Y así vemos cómo se ha creado una imagen y cómo no ha sido manipulada. El usuario así puede decidir si va a confiar o no. Y yo creo que esto es como el texto. Si leemos un texto, por ejemplo, que tiene las citas apropiadas, que está bien documentado, todo está bien referenciado, se pueden ver las fuentes originales y podemos comprobar las fuentes originales si el texto refleja correctamente lo que se dice, pues esto crea confianza, esto crea transparencia y crea confianza en la información. Pero si tenemos un texto sin citas, sin referencias de respaldo, pues no sabemos si podemos confiar en ello o no. Pues estamos intentando hacer lo mismo con las imágenes, con la información visual, los vídeos, con diferentes tecnologías. Bien, pues estos son los proyectos que hemos desarrollado. Pueden ver en el chat, en ese enlace, las imágenes y cómo se han autentificado. Y esto en relación con la aprobación de proyectos. Y ahora, en cuanto a las recomendaciones políticas, tanto en innovación como adopción, pues recomendamos a las plataformas en línea, a los sitios web que incorporen estas herramientas de reafirmación de la democracia existentes. También tenemos otras herramientas que nos permiten también proteger la privacidad. También hay algunas tecnologías que nos permiten superar la censura que se está utilizando en ciertas partes. Entonces recomendamos también la creación de estas becas para la investigación de nuevas tecnologías que reafirme los valores democráticos. Incluso estamos incluyendo aquí a la comunidad de hacker para que nos ayuden también a crear estas tecnologías que reafirman la democracia, estas tecnologías emergentes, también para detectar cualquier vulnerabilidad que pueda aparecer aquí. Y también queremos proveer orientaciones sobre cómo utilizar estas tecnologías y cómo avanzar en el campo de la seguridad nacional, en el campo cibernético, para mejorar los valores democráticos. Y como he dicho, cada nueva generación cuenta con una nueva oportunidad. Hay que crear ahora impulso en relación con las tecnologías existentes y ver si podemos darles un impulso adicional y también crear espacio y incentivos para que los más jóvenes que están entrando ahora en este mundo tecnológico puedan tener una carrera profesional creando la nueva generación de tecnologías que reafirmen los valores que queremos ver en relación con el entorno de la información. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y ya tengo ganas de escuchar sus preguntas. Muchísimas gracias, Lindsay. Me alegra enormemente que hayamos podido escuchar estas soluciones que nos ha propuesto también y no solo los riesgos. Y muchas gracias por centrarse en la innovación que vamos a necesitar en este espacio y cómo vamos a tener que atraer al talento necesario para desarrollar estas soluciones de cara al futuro. Bien, pues sin más,
Bueno, empezamos un poquito tarde y hemos tenido algún problemilla técnico, entonces podemos alargar un poquito esta sesión. Entonces vamos a ir hasta las 11:15. Entonces sepan que van a tener tiempo para hacer sus preguntas. Espero que los panelistas puedan quedarse también aquí hasta las 11:15 para responder a las preguntas. Espero que sí. Muy bien. Pues pasando ahora a Marjorie, que es consultora de la UNESCO y que está a cargo del fomento de la seguridad de los periodistas. Uno de los riesgos que vemos aquí en relación con, o cuáles son los riesgos que ve en relación con la integridad de la información, qué impacto se está viendo en el espacio en relación con la libertad de expresión en la prensa y el acceso a la información, y cuál es la función de la UNESCO en este campo. Muchísimas gracias por invitarme aquí a participar en la IGF. Y tenía ya muchas ganas de visitar Noruega y aprovechar estos días para ello. Bien. Me disculpo ya de antemano porque tengo 5 meses de embarazo y necesito tomar un poquito de tiempo a la hora de hablar. Entonces, dígame cuando me he quedado sin tiempo y iré concluyendo. Bien, como ha dicho Charlotte, nuestra agencia se especializa en la protección del flujo libre de ideas, la libertad de expresión, el acceso a la información y también la seguridad de los periodistas. La tecnología digital nos ha mantenido muy ocupados porque estamos viendo cómo la situación está cambiando. Hay muchas tendencias, pero quisiera centrarme en los eventos y los modelos centrados en la inteligencia artificial. Esta categoría que está generando información en base a una pregunta por parte de un usuario. Entonces, en este espacio tenemos que darnos cuenta que mientras que puede que haya muchos titulares en relación con la inteligencia artificial, esta es una tecnología que está todavía en un estado naciente. Si leen los informes en relación con la IA, su impacto y cómo gestionarlo, pues hay 2 puntos principales. El primero, está cambiando y su rendimiento es diferente de mes en mes. Entonces tenemos esta evolución rápida y también gran incertidumbre en relación con cómo gestionarlo y mitigarlo. Si tienen la impresión de que no pueden seguir lo que está pasando, no se preocupen, que no están solos. Incluso los expertos técnicos en este campo tienen problemas a la hora de mantenerse al día con el ritmo de los cambios y la falta de evidencia también en relación con la tecnología. Lo que existe es un acuerdo en que esta tecnología tiene un impacto importante en la integridad de la información. Y si vemos el informe de la ONU publicado por el Grupo Asesor de Inteligencia Artificial, un 80% de ellos están de acuerdo, y esto es entre diferentes regiones, están de acuerdo en que la integridad de la información está a riesgo, puede verse dañado por los modelos avanzados de inteligencia artificial. Entonces, quisiera abordar ahora 3 retos específicos y algunas soluciones de gobernanza. Y esto surge del informe de la UNESCO en relación con la inteligencia artificial. Bien, el primero. Lindsay me lo preguntó directamente. La inteligencia artificial, como se ha dicho, aumenta el riesgo de la manipulación de la información. Hemos hablado ya de las campañas deepfake, y como es fácil crear contenido falso y hay plataformas digitales que nos permiten retransmitir esto a un público muy extenso, y esto es un problema. Lo que existe cada vez más es más confusión en relación con la autenticidad de la información. Tenemos que verlo no como una dicotomía, sino si esta información que está generada por la inteligencia artificial, pues no es esto lo mismo que algo creado en lo que no se puede confiar. Por ejemplo, un comentario en LinkedIn que dice que está en la IGF. Es verdad, quizás es verdad, pero está generado artificialmente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el contexto en el que se utiliza este contenido? ¿Cuál es el propósito? Tenemos
que tener un debate sobre el contexto. El segundo aspecto en relación con los retos es que la inteligencia artificial ha cambiado la manera en que accedemos a la información. Lo que estamos viendo ahora es cómo ya no se utilizan los medios de comunicación establecidos, sitios web, sino estamos realizando preguntas directas a la inteligencia artificial. Y esto es una diferencia. Los motores de búsqueda tradicionales lo que hacían era ejercer de intermediario y le llevaban hacia fuentes periodísticas tradicionales, pero ahora la inteligencia artificial agrega diferentes versiones del tema en sí y le aporta un resumen. Y tiene muy mala calidad a la hora de incluir citas, referencias, etc. Y el usuario ahora está dependiendo más de esta manera de hacer las cosas, confían más en la inteligencia artificial, la producción de la inteligencia artificial, que el contenido periodístico tradicional en sí. Y también existe la tendencia de no utilizarlo de manera crítica. Y esto no es solo el usuario medio, sino que estamos viendo también cómo la gente ahora está colgando referencias falsas porque lo ha generado la inteligencia artificial. Y el último reto que quería abordar antes de pasar a las soluciones es el más fundamental. Y es que las aplicaciones potenciadas por inteligencia artificial son una amenaza para el pluralismo de las voces y la diversidad. El modelo que vemos hoy día está formado en datos anglófonos. Sobre todo se genera a partir de datos que vienen del mundo anglófono. Esto significa que agrega una visión específica del mundo, tiene unos sesgos incorporados. Y para nosotros esto es una de las principales amenazas a la pluralidad, a la diversidad del ecosistema de información que se tiene en línea. Hay muchos retos, como he dicho, y hemos hablado de ellos. Pero también es importante recordar que no sabemos todavía qué trayectoria va a adoptar. Esto es algo que podemos cambiar, a lo que podemos dar forma. Lo que es importante aquí es tener un modelo de gobernanza basada en la evidencia. Y hay diferentes puntos que se tienen que tener en cuenta. A nivel de gobernanza, hay tres principios clave. El primero, la noción de un enfoque basado en resultados. Hemos visto en el pasado que se ha intentado regular todo contenido, todo algoritmo, y esto es imposible. Y además tiene un efecto en la libertad de la expresión. Entonces, una de las recomendaciones es hablar sobre el sistema. ¿Cuáles son los mecanismos, los procesos existentes que mitigan estos resultados negativos? Y el segundo, que seguro que no les sorprende, es la noción del enfoque multipartito, de múltiples partes interesadas. Esto también es contextual. Hoy día son los centros comerciales los que están desarrollando la inteligencia artificial, pero tienen una visión muy específica del mundo, una cultura muy específica, y es importante tener perspectivas multipartitas y también las perspectivas de diferentes niveles, de diferentes regiones, para incluir diversidad en todos los ciclos de desarrollo de la inteligencia artificial, desde recopilación de datos a producción. Y por último, y esto es algo que Lindsay también ha mencionado, es que es necesario un enfoque multinivel. Piensen ahora en las normativas estatuarias, por ejemplo, y el enfoque que se adopta en estos casos. Sí, el enfoque inicial es importante, pero hay diferentes niveles de compromiso voluntario, corregulatorio, etcétera. Todo esto tiene consecuencias. Algunas pueden ser técnicas y menos adaptables a los marcos normativos. Y bien, esto es a nivel de principios. Y para concluir, 3 recomendaciones específicas para esta inteligencia artificial generativa. Primero, la importancia de la transparencia.
Hoy día no sabemos quién utiliza esta IA generativa, con qué propósito y cuál es el impacto. Si vemos el índice de transparencia, no lo sabemos. No solo no lo sabemos, tampoco hay indicadores en cuanto a cómo impacta en diferentes regiones, en diferentes culturas. ¿Qué efectos tiene? Y esto es un elemento importante que se tiene que tener en cuenta, especialmente a la hora de utilizar datos. Segundo, y Camille lo ha mencionado, la importancia de la alfabetización. La manera en que el usuario accede a la información está cambiando. Es ahora importante ayudar a los usuarios a evaluar de manera crítica la utilidad de las herramientas y entender las limitaciones. Y necesitamos etiquetado claro en cuanto a la proveniencia, al contexto, y tenemos que ayudar a los nuevos usuarios a entender realmente cuáles son los usos beneficiosos, pero también cuáles son los límites del uso tecnológico. Y por último, la noción de la inversión pública y las soluciones abiertas para apoyar la libertad de expresión en todas sus formas. Sabemos que existe una dinámica comercial que es insuficiente a la hora de proporcionar la diversidad que necesitamos. Necesitamos inversiones en todo esto, idiomas, culturas. También necesitamos representación y acceso, necesitamos datos y modelos basados en ello. Y necesitamos soluciones abiertas para desarrollar modelos dependientes del contexto. Y estos son los diferentes aspectos que quería abordar. Espero no haberme alargado demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marjorie, por ese aporte valioso, y seguro que habrá preguntas sobre inteligencia artificial porque es una cuestión que les interesa a muchos. Quiero asegurarme que tengamos tiempo para preguntas, así que pasemos ahora a Dominique. W3C, ¿cuál es el trabajo y los estándares de Internet? ¿Qué rol pueden contribuir en mitigar los riesgos de información sobre la sociedad, y cuál es la hoja de ruta que usan? Bueno, antes que nada, W3C somos una organización internacional sin ánimo de lucro, y tenemos una misión de hacer que Internet sea para todos, porque se ha vuelto una plataforma clave para tantas partes de nuestra sociedad digital, y no es así nomás hacer que sirva de mejor manera para todos. Y ya escuchamos ahora los debates sobre inteligencia artificial, que se alimenta de Internet y también crea nuevos riesgos y retos. Pero hacer que Internet sirva a todos, entonces, ¿cómo puede ser accesible para personas con discapacidades? Es un trabajo que nosotros llevamos haciendo durante 20 años, y también el tema de los idiomas, cómo se pueden encontrar los datos que uno encuentra, y diferentes habilidades. No solamente debe ser accesible para las personas que sí pueden caminar, hablar, pero también personas con ciertas limitaciones en sus habilidades en cuanto al acceso digital. Pero más allá de eso, Internet debe ser una plataforma beneficiosa para la sociedad como tal, y si queremos que funcione y que sirva para todos, información errónea y desinformación atenta directamente contra los intereses de la sociedad y empieza a ir en contra de los intereses públicos. Y no queremos que suceda o que perdure eso. Entonces, los estándares
tecnológicos. Si abres cualquier página web, vas a interactuar con diferentes estándares y los que están con nosotros de manera remota están con nosotros por algún dispositivo que permita la participación a distancia. Entonces, los estándares de Internet, cuál es la escala que queremos establecer y Internet como plataforma, cómo se beneficia de interprobabilidades y asegurarnos de que no pueda solamente funcionar dentro de determinado mercado o determinado tipo de ambiente, sino que funcione a escala global. Y es una responsabilidad que da un poco de temor, pero tenemos mucha dedicación y mucho enfoque en ese trabajo y cómo se desarrollan esas tecnologías. Es algo que seguramente ustedes también conocen por su trabajo y analizar las problemáticas y también las soluciones es una clave. Y nosotros hemos empezado nuestro trabajo en cuanto a la información errónea y la desinformación. Estamos viendo que no tiene solamente que ver con el ecosistema de información, sino también inteligencia artificial generativo y el ecosistema de las redes sociales, que se ve mucho más fragmentado ahora comparado con hace pocos años atrás. Y las tecnologías, como mencionaba Lindsay, las tecnologías emergentes y las certificaciones relacionadas. Entonces, nos enfrentamos a un nuevo ecosistema y cuáles pueden ser las soluciones. Entonces, hay partes interesadas que forman parte de facilitar esto y después está el fondo Trust Night, que tiene que ver con cómo usar relaciones de confianza de origen social, cómo se puede aplicar eso en el ámbito digital. Entonces, nosotros como seres humanos venimos usando diferentes estrategias para que el mundo tenga sentido y pocos de nosotros sabemos cómo funcionan las mecánicas cuánticas, pero igual nos beneficiamos de ello a través de nuestros dispositivos. Así que no solamente por conocerlo podemos confiar en ello, sino porque gente en la que confiamos lo están desarrollando. Así que esas relaciones de confianza, cómo se pueda aplicar eso a este ámbito. Y otra tecnología que estamos viendo de Japón tiene que ver con cómo se basan en sistemas sociales que puedan representar un elemento de confianza en sistemas digitales. No voy a presentar todos, pero tenemos un acercamiento muy sistemático para comprender los riesgos que conllevan y no queremos tampoco crear censura, que es la otra parte de la moneda. Si interfieres demasiado con el sistema de información, entonces puedes correr ese riesgo. Pero intentamos entonces ese acercamiento sistemático para emplear estas tecnologías y entender qué partes de estas tecnologías se merecen hacer escaladas y tener visibilidad de usuario final y cómo podemos hacer llegar las tecnologías a los usuarios finales y también entender cuáles de estas tecnologías pueden ser beneficiosos para los usuarios y la forma en que perciben el ecosistema de información. Y dónde va a terminar esta trayectoria no sabemos. Y una cosa que nos queda bastante clara es que sea a donde sea que termine este viaje, para que tenga sentido, los estándares van a ser voluntarios, no va a ser obligación
para todos, solamente si existen las iniciativas apropiadas. Y claro, tenemos mucha gente importante participando de esto y muchos tenemos mucho contenido, tenemos muchos órganos de prensa y de publicación y diferentes agencias gubernamentales y no gubernamentales. Pero al final y al cabo, si tenemos nuevos estándares, solamente van a ser adoptados si existen las incentivas también a nivel de mercado. Y ahí yo veo que hay una necesidad crítica de una colaboración más estrecha entre los legisladores, los reguladores y parlamentarios de todo el mundo para asegurar que a medida que se desarrollen estos estándares y estos proyectos se vuelvan incorporados en las tecnologías emergentes para asegurarnos de que trabajen juntos, porque si no, así que si lo que estoy intentando decir es que hay muchas ideas, mucho trabajo en la comunidad tecnológica en cuanto a estos asuntos y a medida que ustedes vayan desarrollando sus políticas, su legislación, hablen con nosotros también para que nos aseguremos que al final y al cabo nuestros esfuerzos se complementen y sea beneficioso para todos. Eso es el camino al éxito, pienso yo, porque es de multifacetas esta problemática. Muchas gracias por presentar algunas soluciones muy concretas y la necesidad de que sean soluciones globales cuando son retos globales. Y un hilo conductor también es eso de establecer la confianza en el ecosistema de información. Y en cuanto a incentivos para el mercado, eso de establecer colaboraciones y el aspecto multipartita es importante. Tenemos dos panelistas más y queremos tener tiempo para las preguntas también. Así que ahora, Tadeusz Toshiaki, gracias por estar con nosotros. Entonces, combatir la manipulación informática, lo que están intentando hacer en Japón en este asunto, ¿nos podría informar? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Me alegra estar aquí, es un honor. Yo pienso que la desinformación y la información errónea, o sea, indica que la transparencia es lo más importante. Así que, ¿cómo pueden los usuarios tener una Internet de confianza? Nosotros, la IPS, llevamos como 20 años trabajando en este campo. Entonces, hablando de la credibilidad de Internet, en cuanto a eso, hace falta tener algunas asociaciones, entidades de auditoría. Hay muchos asuntos tecnológicos y de cómo vienen a ser las fotos o otro contenido digital. Así que hace 1 año y medio hubo un terremoto muy grande en el norte de Japón y yo experimenté una cosa terrible porque una persona hizo un llamado de emergencia y llegaron los bomberos y no había nadie. Así que eso pasó ahí. Y yo pienso que hay muchos esfuerzos que se vienen realizando y
¿cómo lo digo? Hay que tener algunas medidas de confianza. Los usuarios vulnerables, para ellos no es una cosa fácil. Así que, a pesar de ello, yo creo que se puede hacer algo y se pueden crear organizaciones fiables para asegurarnos de que, por ejemplo, si ves a alguien que quiere conducir al público en determinada dirección, pero yo creo que estos son asuntos sumamente importantes. En Japón, algunas veces, quizás hace 15 años aproximadamente, hubo un asunto de la pornografía infantil y fue muy difícil, pero debido a los derechos humanos de los niños, nosotros como pueblo hicimos un esfuerzo por ello. Pero actualmente, y quizás hace 7 años, hubo un programa pirata, así que ahora tenemos otros programas en línea para bloquear estas páginas web. Así que los mecanismos de Internet, cada vez que no se respeten tus derechos en cuanto a los derechos civiles, yo pienso en Japón. El secreto de la comunicación es el pilar más importante para mantener la democracia. Así que pienso, si podemos crear una organización realmente fiable, eso es el aporte más valioso. Muchas gracias. Muchas gracias por subrayar eso. Muy importante esta iniciativa a nivel nacional desde Japón. Y finalmente, hoy con nosotros, Abdelawab Yagoubi va a hablar en francés, así que si necesitan escuchar la traducción, lo pueden hacer. ¿Qué pueden hacer los parlamentos para reforzar los sistemas cívicos y tecnológicos en respecto al mal uso de inteligencia artificial y otras tecnologías? Es un honor estar en este panel, ya que no hay traducción del árabe y no hablo fluidamente el inglés. Les invito a cambiar de canal para escucharme hablar en francés y para escuchar la traducción al inglés y al español. Entonces, es un honor estar en este itinerario parlamentario del IGF sobre la gobernanza de Internet. Charlotte me dejó a mí ser el último. Así que, bueno, voy a tomarme mi tiempo. Estoy hablando como miembro del Parlamento Mediterráneo de Algeria. Trabajamos sobre asuntos de la parte sur y norte del Mediterráneo y los estados del Golfo. Así que el tema de esta sesión es algo muy interesante para nosotros, teniendo en cuenta lo que está pasando en nuestra región y, por supuesto, a nivel internacional. Hay campañas de desinformación cada vez más, información errónea en línea,
con contenido falso que es dañino para nuestra sociedad y también para la cohesión social y daña la confianza en las instituciones públicas y los actores económicos también. Y los integrantes de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo, nosotros tenemos los países Euromed y también los países del Golfo, estamos muy preocupados y nuestra Asamblea ha actuado, estamos siguiendo muy de cerca todos estos fenómenos y compartimos las buenas prácticas y la información de relevantes países, intercambiamos muchos datos y tomamos medidas específicas. Y entre ellos quisiera presentar algunos. Estamos terminando un informe que se llama Resiliencia de los sistemas democráticos cara a inteligencia artificial y su uso en la tecnología y las tecnologías emergentes. Ese informe ha sido evaluado por diferentes universidades, diferentes académicos en todo el mundo y nos alerta sobre la presión externa e interna sobre nuestras democracias. Nosotros tenemos que decir en voz alta que la manipulación de información definitivamente alimenta el temor y la confusión en la cabeza de las personas. Y la población más vulnerable son los que pagan el precio más alto, las mujeres, los migrantes y las minorías. Y aún más preocupante a nivel global, tenemos campañas sistémicas y coordinadas de desinformación por estados como China, Rusia y Corea del Norte. Tienen como objetivo nuestros procesos democráticos. Impiden la transparencia y ponen en peligro la veracidad de los resultados electorales. Estas amenazas ya han sido observadas en Francia, en Rumanía, en Moldavia y además en Georgia. En este contexto, la responsabilidad de los parlamentarios es crucial. Debemos, en primer lugar, crear marcos legislativos robustos y éticos para regular el espacio digital, respetando a la vez los derechos humanos. Segundo, debemos reforzar nuestras alianzas con los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los agentes comunitarios, las religiones, con el espíritu de los principios universales y de las Naciones Unidas para defender la integridad de la información. Y, en tercer lugar, sobre todo, debemos invertir en la educación digital de nuestros ciudadanos. Esta es la mejor arma contra la manipulación y la información errónea. Y permítanme ahora mencionar dos iniciativas concretas. Primero, hemos lanzado una campaña de comunicación específica contra los discursos de odio y, en segundo lugar, gracias a nuestro Centro de Estudios Global, CGS, hemos podido publicar una nota sobre las tecnologías emergentes que hemos integrado en el Observatorio de Vigilancia Parlamentaria Mundial basada en San Marino. Muchísimas gracias, señoras y señores. Luchar contra la manipulación de la información es defender la democracia. Y esta defensa existe y se basa en la cooperación. Muchísimas gracias por su atención. Thank you so much. Muchísimas gracias. Ha sido muy preciso, conciso y ha cumplido con el tiempo programado.
aunque ha sido la última intervención. Bien, pues ahora tenemos tiempo para las preguntas. Creo que hay un micrófono disponible para aquellos que quieran tomar la palabra. Por favor, levanten la mano. Ya tengo aquí una lista, un orden de intervenciones. Muy bien, vamos a empezar aquí delante. Gracias. Por favor, díganos para quién es la pregunta o si es una pregunta en general. No funciona el micrófono. Creo que ahora sí. No. Otro micrófono. Sí. Muchísimas gracias. Anusha Marajan, senadora de Pakistán. He sido ministra de Información y Telecomunicaciones en el pasado y ahora formo parte del comité centrado en la tecnología de la información. Me interesa muchísimo el tema de la telecomunicación. Es un área de interés para mí que he desarrollado en estos últimos 30 años. Y mi pregunta es, en relación con las presentaciones de hoy, se presenta un ángulo y todo el mundo quiere saberlo. ¿Cuándo es fácil distribuir deepfake en las plataformas? Mi pregunta sincera es, ¿por qué es tan fácil para las plataformas hacer accesible este deepfake hasta tal punto que se transmite como una droga viral? ¿Y por qué no desean las plataformas cooperar con los países para retirar de su contenido deepfake que no debería estar ahí? Contra lo que estamos luchando ahora no es tanto el deepfake. Mi opinión es que existe un interés comercial aquí que está haciendo que este deepfake sea el contenido preferente en las redes sociales, en las plataformas. Decir ahora que los parlamentarios no deben pensar en normativas, sino que deben pensar en informar o formar a los ciudadanos. Esto no es fácil cuando está ocurriendo este lavado de cerebros en las plataformas de redes sociales. Entonces, ¿qué otras soluciones existen para que se mejore la cooperación con las plataformas sociales, las redes sociales, y para mejorar la cooperación con los gobiernos y con la gobernanza democrática? Bien, ¿quién quiere responder a esta pregunta? Lindsay, no sé si todavía está conectada. Bueno, ella no nos puede ver, pero si quiere intervenir también adelante, Lindsay, si quiere responder en cualquier momento a cualquiera de las preguntas. Sí, respondamos primero esta pregunta porque no sé cuánto tiempo tenemos realmente. Adelante, Camila. Voy a intentar ser breve con esta pregunta tan importante. Creo que intentamos trabajar con las plataformas el año pasado durante el año de las elecciones. Hubo unos acuerdos tecnológicos en relación con deepfake. Este año, cuando nos pusimos en contacto con ellos, dijeron, bueno, nosotros no tenemos un problema con la inteligencia artificial y los deepfake. No tenemos estos problemas que todo el mundo está mencionando. O sea que existe esta tendencia por parte de estas empresas a decir que no es un problema, porque no tenemos tantos deepfake, dicen. Esta es la primera parte de la respuesta. Y la segunda parte es en relación con los intereses económicos. Creo que es un desinterés económico realmente. Lo que estamos viendo es que este no es un mercado importante para las empresas y por lo tanto no responden a nuestras preguntas. Recuerdo en Túnez, cuando estuve trabajando como regulador, decían, sí, responden al teléfono, pero es que a veces ni responden al teléfono, no les importa, le dirigen la llamada a alguien que está en otra región. Trabajando ahora con moderadores en diferentes regiones, hablando diferentes idiomas. Bien, pues esta es una de nuestras principales prioridades y vemos cómo
también existen puntos ciegos en relación con esto y la gobernanza tecnológica. Quizá no responda esto completamente a su pregunta tan importante, pero creo que hay algunos aspectos estructurales que se tienen que abordar todavía. Muchísimas gracias, Camila. Lo que acaba de explicar aquí refleja la experiencia que muchos de nosotros tenemos en relación con las plataformas de tecnología. Vemos que están avanzando, pero no en la dirección que deseábamos, sobre todo en estos últimos 6 meses. Tenemos muchas preguntas, pero no mucho tiempo. Intervención sin micrófono. Sí. Abordar los intereses comerciales es clave. Y por ello creo que están muchos de ustedes aquí presentes. Siguiente pregunta. El caballero en la segunda fila había levantado la mano. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias a todos los panelistas por sus intervenciones. Estando aquí como parlamentario, la pregunta que me viene a mí a la mente es: quizá ya estamos demasiado alejados del desarrollo de la inteligencia artificial que está dando lugar a la información errónea, a la desinformación. ¿Dónde pueden los foros como el IGF, dónde pueden estos foros destacar y hablar incluso de en qué idiomas están hablando esta tecnología? Porque parece que los idiomas que están utilizando estas tecnologías, los modelos de idioma o de lenguaje, los modelos de lenguaje dependen de los principales lenguajes para el desarrollo de estas tecnologías y están, por lo tanto, luchando contra la diversidad. Y dada esta situación, nos estamos preguntando aquí, como legisladores de África, ¿deberíamos empezar nosotros a pensar en la alfabetización de las masas o deberíamos pensar en el control del desarrollo y el despliegue en nuestras jurisdicciones de esto? Así que yo le pregunto ahora a los panelistas, ¿qué recomendarían ellos a los países? ¿Qué enfoques? ¿Enfoques que abordan sus propias normas o leyes para desarrollar nuevas leyes a nivel local y no depender de esa actitud descendente que hemos visto, por ejemplo, en relación con la protección de datos? Los modelos se tomaron del modelo estadounidense desarrollado en una parte del mundo, el GDPR que se desarrolló en Europa y el resto del mundo tuvo que seguir estos modelos. Se les dijo, tienen que seguir estas normativas para desarrollar sus propias normativas. Entonces, espero que nos puedan responder. ¿Están viendo ustedes algún ejemplo de países en el hemisferio sur que están tomando pasos adecuados en relación con la legislación que surge de sus propios países y que se expresa en sus propios lenguajes y que está alimentando la información que está alimentando estos modelos de lenguaje? Porque así no nos sentimos tan alejados a la hora de hablar un idioma que no es el nuestro propio. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? ¿Debería seguir lo que están haciendo los demás o debería ver qué están haciendo en otras partes o desarrollar nuestras propias soluciones? Muchísimas gracias, estimado compañero. Voy a intentar responder en inglés. Su pregunta es muy importante. Yo creo que en África tenemos que trabajar juntos y cooperar para regular la inteligencia artificial. Por ejemplo, en mi país, en Algeria, tras la aprobación de la Ley Europea de Inteligencia Artificial, pues tuvimos una propuesta para regular la utilización de la inteligencia artificial en nuestro país. En Arabia Saudí, creo, tienen un buen modelo de plataformas que se puede seguir.
tenemos que tener un marco de cooperación entre diferentes países africanos. Y también tenemos que seguir la evolución de estas tecnologías en diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Camille quiere añadir algo. Sí, rápidamente, en cuanto al sur global. Hay muchas cosas interesantes que están desarrollándose en América Latina. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Brasil. Ahí están hablando hoy mismo sobre las normativas que rigen la inteligencia artificial. Uruguay también está desarrollando trabajos, la República Dominicana. Y creo que en Latinoamérica hay muchos procesos que se están desarrollando y hay unos desarrollos muy interesantes. Muchísimas gracias. Bien, solo tenemos tiempo para una última pregunta. Quiero igualdad de género, así que le voy a ceder la palabra a una dama. También diversidad en cuanto a la edad. Una mujer joven al fondo de la sala, por favor, si le puede pasar el micrófono. Muchísimas gracias. Prometo ser breve. Isaac, miembro del Parlamento austríaco. Bien, en cuanto a estas cuestiones, lo que yo me pregunto, bueno, en la Unión Europea tenemos normativas, la DSA. ¿Qué opinión tienen de ello? ¿Va demasiado lejos o no alcanza lo suficiente? ¿Cómo podemos ayudar nosotros contra esta destrucción de la democracia? ¿Algún panelista quiere responder en relación con la DSA por sus siglas en inglés? Sí, adelante, Camille. No quiero monopolizar los micrófonos, pero bien. Si hay que actuar con rapidez y hay que trabajar ya en la implementación. Estuve recientemente en Portugal. Todavía no lo han traspuesto a su normativa local, a su legislación nacional. Y tenemos que utilizar esta herramienta que es única. Tenemos que utilizarla para asegurarnos de que podamos proteger nuestras democracias y para tener este enfoque estructural. Un par de palabras, si me permiten. La DSA se ha creado con un contexto muy específico. La mayoría de los países europeos tienen autoridades regulatorias independientes y tienen infraestructuras que apoyan este marco regulatorio. Dicho esto, desde el principio de gobernanza, la noción de una base basada en sistemas o resultados es interesante, ya que se evalúa el mecanismo y no tanto el contenido. La DSA intenta identificar los actores que están estructurando el espacio y un principio de interés aquí es, no se podría considerar también en los Estados europeos, no solo en el mismo sistema. La implementación es clave, la legislación es un buen paso, pero ahora hay que implementarlo. La DSA no podemos copiarlo y multiplicarlo. Tenemos que ver cuáles son los diferentes contextos nacionales a la hora de transponerlo. Bien. 30 segundos ahora para los panelistas para concluir con sus últimos comentarios. Podemos empezar por este lado de la mesa. Adelante. Bueno, la situación varía según el país. Y lo que tenemos que hacer es cooperar, trabajar juntos. Yo creo que esta es la mejor forma de solucionar los problemas. Gracias. Breve también. Voy a ser. Una buena solución en la lucha contra la desinformación es tener fuentes de información libres y fiables y asegurarnos de que abordemos también la sostenibilidad de los medios de comunicación, la libertad de la prensa y la seguridad de los periodistas en diferentes partes del mundo. Y no nos olvidemos de aquellos que también están luchando en diferentes partes y asegurarnos de que puedan realizar su trabajo en libertad. Muchas gracias, Charlotte. Juntos
nos vamos a beneficiar del trabajo del Consejo de Europa en relación con la democracia y la inteligencia artificial. Y les invito a visitar nuestro sitio web para ver lo que se está publicando en relación con la inteligencia artificial diariamente. Gracias. Solemos decir que hay que regular ahora, pero también es importante pensar en la integridad de la información, no solo en términos de manipulación, sino también en términos de inversión. Es una inversión para crear y digitalizar la cultura, los idiomas, el lenguaje, y tenemos que tener soluciones locales, no solo controles, también inversión, y algo que permite la diversidad lingüística para que todos puedan participar en el ecosistema digital. Voy a repetir lo que dije al inicio. Queremos trabajar con las comunidades técnicas a la hora de desarrollar nuevas normativas, asegurándonos de que todos entendamos que queremos crear, que queremos defender en Internet en cuanto a este aluvión de información falsa, desinformación, y le podré escuchar sus opiniones después. Lindsay, no sé si está todavía conectada. ¿No? Muy bien. Pues vamos a concluir entonces. Muchísimas gracias por su paciencia con los diferentes retos tecnológicos. Ha sido un debate muy interesante. Muchísimas gracias. Y creo que ahora tenemos un descanso para el café. Sí, muchísimas gracias. Pues adelante.